bien. Para los que acaban de llegar, la demora ha sido que estamos arreglando, pues, como pueden ver, estas modificaciones de la iglesia y estamos cuadrando el audio del seminario. La idea sí es comenzar muy puntual, obviamente lo estamos esperando. Que esté igual una hora de inicio a las 6:30, pero por motivos de audio y para bien el video, pues estamos comenzando les pido disculpas, pero vamos a ser muy puntuales en cuanto al inicio, es decir, a las 6:30. Hoy nos retrasamos por esta cuestión. Entonces, bueno, gracias a todos. Sí, sí. Buenas noches, hermanos. ¿Se escucha bien hasta allá? Sí. Vamos a orar para comenzar con la clase del día de hoy. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Pedimos que nos ayudes, que nos acompañes en esta clase, que nos permitas entender tu palabra y que tu palabra, Señor, nos ayude a vivir en este mundo de acuerdo a tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, con Mesías. Amén. Vamos a poner los celulares en silencio o en vibrador. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la estructura del libro de Apocalipsis. Vamos a trabajar sobre los paralelismos y la forma como el mismo texto se forma de tal forma que produce un sentido. Entonces, es importante ver la visión de conjunto que tiene el libro para ubicarse en el contexto de una recta interpretación. Entonces, vamos a pasar la diapositiva. La primera, esta es la visión panorámica de cómo se estructura el texto. Como ya sabemos, hay varias secciones. Esto siempre es la inclusión, apertura y cierre, y los paralelismos se van estructurando por septenarios. 7 septenarios. Primer septenario son las cartas, el segundo septenario son los sellos, el tercer septenario son las trompetas, el cuarto septenario son las copas, el quinto septenario las visiones. Este es lo que se conoce en la retórica semítica como un paralelismo de naturaleza concéntrica. Algunos le llaman de candelabro o de progresión. ¿Cuál es la idea? El centro es hacia donde se apunta. En nuestra argumentación occidental, nosotros vamos A, B, C, D. Nosotros construimos argumentos desde una introducción hasta una conclusión y normalmente lo que se abre se va cerrando hacia el final. Es decir, esa es como nuestra forma común de argumentar en el mundo occidental, que es hija, obviamente, de la retórica romana, donde hay una especie de narración hilvanada que va desde un principio hacia un final. Muchas veces se ha querido leer el libro de Apocalipsis como si fuera una narración hilvanada y como si los septenarios fueran 1, 2, 3, 4 y 5, y como si se pudiera interpretar como una etapa de cada uno de los septenarios. Pero realmente, no solamente en esta lectura, sino otras que vamos a ver, no se puede hacer ese tipo de lectura con este tipo de estructuras. Entonces, el tema de los romanos, creo que esto nos lleva al tema de los terroristas. Voy a hacer el tema de los sinónimos, que es
extraña. Pero resulta que la retórica semítica es muy diferente a la retórica occidental. Entonces, si yo voy a leer un libro con esa estructura, trasladándole mi imaginario cultural y leyéndolo como si esto fuera un A, B, C, D, E, donde E es la conclusión, ya estoy acercándome al texto con una precomprensión que no es la correcta. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros fuimos formados en esa cultura grecorromana. Digamos que somos hijos de esa tradición grecorromana que nos enseñó a pensar de determinada forma. Para nosotros es muy raro que el argumento de conclusión no sea al final de todo mi discurso. Lo que yo espero es que yo vaya pensando 1, 2, 3, 4, 5 y mi conclusión. Pero resulta que esta retórica es completamente diferente. Esta estructura es así en todo el libro, porque esta sería la estructura de la visión general del libro, pero esta estructura se repite dentro de cada septenario. O sea, hay un septenario mayor y hay unos subseptenarios que siguen la misma estructura. O sea, la complejidad con la que se escribió este libro a nivel literario, desde el aspecto meramente humano, reviste una complejidad impresionante. Nosotros sabemos obviamente que el Espíritu Santo ayuda a Juan, pero la estructura es una obra maestra. No es cualquier cosa lo que la estructura de este libro. La belleza estructural del libro es impresionante. Porque usted ve una apertura y un cierre. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo se forma el sentido en este tipo de estructuras? Yo tengo que leer A y A. Lo que aquí abre, aquí cierra. Yo tengo que leer B y B. Esto es complementario. Mi idea, estas dos partes son una sola idea. Entonces, por eso es que usted cuando va leyendo el libro de corrido, ve que el libro es como si se detiene y comenzara a retroceder y a comenzar de nuevo. Y a nosotros nos parece que el libro estuviera desordenado, porque uno va a toda velocidad y ya cree encontrar el final y vamos a ver que no hay final, es una suspensión. ¿Qué pasó? Resulta que el autor dejó esta idea aquí para terminarla acá. Ven lo complejo del asunto. Ahora vamos a examinar esta estructura. Hay una apertura general a todo el libro. ¿Cómo la sabemos? La apertura comienza desde el versículo 1 al versículo 8. Si usted lee el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si usted lee el versículo 8, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y fíjense que el versículo 9 ya introduce una pequeña variación. Si uno nota, en el 8 termina de hablar de Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, En el 9 comienza a hablar Juan. Yo, Juan, o sea, que hay ahí, introduce otra parte.
introduce Juan el primer centenario, las primeras 7 partes. Yo, Juan, nuestro hermano, copartícipe, todo lo demás. Y ese centenario, que son las 7 cartas, va a terminar en el capítulo 4, versículo 11. Vamos al capítulo 4. Ahí hay una fórmula de conclusión. Ahora, cada carta tiene su estructura, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. En el versículo 11 del capítulo 4 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entra el capítulo 5, versículo 1 con una visión. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y vi en la mano derecha. Aquí entra otra visión. Si nota que el versículo 11 cierra el centenario de las cartas. Y el capítulo 5 abre el centenario de los sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ahora comienzan a desatarse los sellos. 7 sellos. Los 7 sellos se desarrollan hasta el capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer el versículo 17. Si nota que cada una de las terminaciones es una referencia a Cristo. El versículo 11 dice: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay una alabanza a Cristo con el cierre. Luego viene en el versículo 17, que cierra el centenario de los sellos: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y después viene el versículo 2, que dice: inicia el centenario de las trompetas. Hay versículos que son como una especie de bisagra. Es decir, como si este versículo hace la función de cerrar el anterior y de abrir el nuevo. Es como si fuera una puerta corrediza. Cierra y abre. Termina la idea anterior y ahí enseguida comienza el otro tema. Entonces, por eso es que hay que estar pendientes en mirar qué fórmula de apertura usa y qué fórmula de cierre usa cada centenario. Cada centenario va cambiando. Entonces, el centenario de las trompetas, que comienza en el capítulo 8, versículo 2, dice: vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, y comienzan las trompetas. Los pilistas, ¿por qué no tuvieron en cuenta esa división y esa estructura? La mayoría de los pilistas la tienen en cuenta, los teólogos son las que no la tienen en cuenta. O sea, ¿por qué en la Biblia, por qué no estructuraron eso así? Porque eso es hijo del método del análisis retórico, que no tiene más de 50 años. Y las traducciones de la Biblia, la mayoría se hicieron en el siglo XVI. Y cuando hicieron la división de capítulos y versículos, a veces no tenían en cuenta esos criterios, y por eso los capítulos y versículos, pero realmente el libro de Apocalipsis tendría 7 capítulos.
Cada uno de los septenarios sería un capítulo, la apertura y el cierre. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchas veces se hace un acercamiento sin tener en cuenta la estructura del libro, y como ya se tiene una teoría previa, ya se tienen unas ideas preconcebidas, la persona simplemente ignora la estructura y le superpone su estructura desde su base dogmática muchas veces, o sea, desde lo que ya él cree en la escatología, y termina desconociendo la propia demarcación que el texto habla. El punto es que el autor bíblico, él mismo delimitó su texto, y él le va dejando a uno pistas, pero lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a leer este tipo de estructuras, las pasamos por alto. Entonces a veces ha sucedido mucho así. Muchas personas entran a leer el libro del Apocalipsis, como no tienen formación en la literatura semítica que están leyendo, la leemos como una literatura occidental. Y eso ha generado la primera lectura compleja de esto es leer en forma lineal, como si esto fuera el relato de la historia desde A hasta la Z, y resulta que no es ese tipo de relato al que nos estamos enfrentando aquí. Ya ven la dificultad tan grande de pronto de hacer esas estructuras. El candelabro que tiene un... No, está exacto, pero, ¿cómo se introduce ahí, digamos, en este caso el candelabro? Porque por la forma exacto, como si fuera un candelabro levantado. Como si acá, en esta parte, tuviera el candelabro iba acostado. Exacto, como si tuviera una estructura. Pero realmente es mejor llamarlo por el nombre en la literatura semítica, que es un paralelismo concéntrico. Sí. Ahorita mencionaste que digamos el método con el que se ve esta estructura tiene menos de 50 años. Bueno, tiene menos de 50 años que se estudió con rigor, pero esta técnica es una técnica del rabinismo del siglo II. Es decir, la pregunta es, ¿hay algún tipo de evidencia de que la iglesia primitiva, cuando le llegó el Apocalipsis, lo interpretó así? La evidencia es que otros tipos de literatura apocalíptica conservan estructuras similares. O sea, la mayoría de la literatura semítica del primer siglo se construyó sobre algún tipo de paralelismo. O sea, esa era su forma de escribir. De hecho, el Antiguo Testamento, Proverbios y muchos otros libros son en estructura de paralelismo. Lo que pasa es que este paralelismo es muy largo. O sea, la mayoría de los paralelismos que nosotros encontramos son pequeños, pero por lo menos una oración. Un paralelismo que se encuentra en el Evangelio de Mateo es el de: si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Eso es un paralelismo, pero es un paralelismo simple. Solamente tiene dos partes, primera y segunda, pero está repitiendo la misma idea. El paralelismo también puede ser antitético, como los proverbios donde dice: el camino de los malos lleva a la perdición, pero el camino de los justos a la vida. Ese es un paralelismo antitético. La dos. Y estos se utilizaron, incluso las parábolas muchas veces tienen estas estructuras. O sea que era una técnica de composición del rabinismo del primer siglo. ¿Qué pasó? Que cuando se dio la persecución y todo esto,
y llega muchas veces el Evangelio a otras culturas, sobre todo se pierde más o menos en la Edad Media, donde comenzó todo el latinismo, la Biblia se traduce al latín, se cambian mucho las estructuras, se comienzan a hacer traducciones sin tener en cuenta todo eso, y después, más o menos hace como unos 50, 60 años, comienza a hacerse una búsqueda. ¿Cómo se descubre esto? En parte porque se comienza a hacer una búsqueda del Jesús histórico. Entonces, se comienza a reevaluar la forma como se ha leído y se busca el contexto judío en el cual predicó Jesús, predicó nuestro Señor. Cuando se hace eso, se comienzan a observar que hay parábolas rabínicas, por ejemplo, similares a las de los evangelios. Entonces se comienzan a comparar estructuras. Ahora, también aquí ayudó mucho el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y toda la literatura que ha surgido en este último siglo. Recuerden que el Mar Muerto fue en 1940 y algo. Entonces se pudo comparar una inmensa cantidad de manuscritos que conservaban esas estructuras con muchos que no existían hasta ese momento. Entonces se pudo comparar mucha literatura del primer siglo que hasta ese momento era inexistente. O sea, eso, digamos que trajo a la luz muchas cosas. Se aportó mucho a la filología, al estudio del hebreo, del paleohebreo, al estudio de los manuscritos. O sea, eso fue un gran aporte que Dios permitió, y eso ayudó a que se pudiera tener una gran cantidad de literatura apocalíptica que no se conocía, que manejaba esas estructuras así similares. Eso era muy común en esa época. Al primer siglo se acercaban ya con la mentalidad de esa estructura. Lo que pasa es que esa era la forma literaria común de escribir de esa cultura. O sea, eso era lo normal. A un niño le enseñaban por medio de paralelismo. Esto es, esto no es. ¿Verdad? Entonces ya esa forma de pensar era para ellos natural. Para nosotros no. Para nosotros eso cuesta mucho. Pero hay muchas estructuras así, no solamente en el libro de Apocalipsis. Por lo menos, el libro de Juan tiene también una estructura similar. ¿Recuerdan que yo le decía? Con los signos. Hay 7 signos y a cada signo le corresponde un discurso. Y así. Entonces, es interesantísimo cuando toda esa literatura salió, lo importante que fueron los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto para muchas investigaciones que antes no se pudieron hacer porque no había la cantidad de manuscritos y de documentos que hoy tenemos. Pues eso aportó muchísimo. Por eso también no fue obviamente por descuido, sino porque no había cómo comparar la inmensa cantidad de manuscritos, y si a eso le sumamos por lo menos los manuscritos de Nahum Manneh y una serie de manuscritos que han comenzado a aparecer en los últimos 100 años de las excavaciones, se pudo conocer mucho sobre la cultura. Eso despertó y se comenzó a estudiar más la retórica semítica y se comenzó a ver estas estructuras que son bastante interesantes. Entonces, el cuarto centenario, que son las copas, comienza en el capítulo 14, versículo 6. Pastor, una pregunta. Esa estructura reemplazaría lo que muchas veces encontramos en Biblia de estudio como el esquema del libro. ¿O es mejor entenderlo de esa forma? Es que esos esquemas son útiles también, porque es que el libro puede dividirse dentro de varios esquemas. Si tú notas, el primer centenario, por ejemplo, cuando termina el capítulo 4, versículo 11, de ahí en adelante, esa primera parte se refiere a la iglesia. De ahí en adelante es la iglesia en el mundo, hasta capítulo 20. Entonces podríamos hacer una división también así, que también sería válida. Pero
dentro de esta también tú puedes ver el libro desde varios ángulos y se enriquece. También es válido porque, por lo menos, veamos capítulo 4. Tienes la introducción, tienes el centenario de las cartas y en el capítulo 5 capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá. Ahí hay una división por un cambio de escenario. Aquí estamos en la tierra, en el primer centenario. De aquí en adelante es una visión celestial. Y esa también es una división que está en el texto. Y esa era una de las formas de introducir nuevos temas. Introducir un nuevo día, por ejemplo, y salió Jesús, y al día siguiente inicia otro tema. Eran formas como el autor iba guiando para que uno hiciera los cierres. Pero muchas de esas delimitaciones no se tuvieron en cuenta al momento de traducir la Biblia por numeral. Ahora, recuerde algo: las divisiones en capítulos y versículos no pertenecen al texto, no son inspiradas. Por si de pronto alguien tiene algún temor en el asunto de que no, que cómo así te están cambiando la Biblia, no. Estas estructuras fueron las estructuras con las que los escritores dividieron su libro. Ya en el 1200 creo que fue que se introdujo la división en capítulos y versículos, no se manejaban estos criterios y por eso no se hizo con esos criterios. No quiere decir que lo que se hizo esté mal. Fue un intento de poner un orden. Incluso ha sido de gran ayuda. Tampoco uno puede, a veces cuando muchas personas hacen a veces esas críticas exacerbadas, uno puede hacer una reflexión. Oye, una cosa es el que estudió con vela y otra cosa es el que está estudiando con internet. Entonces, respeta lo que ellos pudieron hacer con los medios limitados que tenían y en medio de unas persecuciones y en medio de unas situaciones bien complejas que nosotros ahora no vivimos. Que ahora se sienta frente a un computador y tiene acceso a todas las bibliotecas del mundo que quiere. Pero cuando Lutero se sentó a hacer sus comentarios, tenía un diccionario y una Biblia. Y estaba encerrado en una casa y el resto del mundo persiguiéndolo para matarlo. Entonces, frente a esas situaciones tan difíciles y complejas, es muy chévere sentarse frente al computador porque no se dieron cuenta de eso, si eso estaba ahí en serio. Ahí de papayita, sencillito. ¿Cómo no? Doctor, Créalo. una pregunta: ¿cómo se llama ese tipo de paralelismo que usted tiene ahí? Ese. Este es concéntrico. Que es el mismo, porque el año pasado tuve la oportunidad de escuchar a un pastor donde utilizó el de las cartas e hizo lo mismo, o sea, Sí. que era los sub 7 que tú dices. Exacto. O sea, hizo lo mismo, también se llama concéntrico eso. También. Y así mismo está los sellos, la trompeta y las copas, las visiones. Es que miren lo complejo de esta estructura. Esta es la estructura macro de todo el libro. Pero dentro de cada sectenario Hay otra estructura. hay ¿no? otra estructura igual a esta. Se imagina lo que es cazar esto. Y sobre todo, que esta idea va con esta. Esta va con esta y en el centro está lo que usted quiere resaltar. Haga eso, siéntese a hacer una estructura de estas. Planee 7 grandes que le den y dentro de cada uno de los 7 otros 7 que le cuadren en paralelismo de ideas. Ojo, esto no es un paralelismo de que rima, Exacto. porque esa es otra cosa. Pero es que entonces tiene que ser
como nuestra poesía. Esta no es nuestra Isaías. poesía occidental. Como Isaías. ¿no? Nuestra poesía de rima, que termina en amar y acá en alabar, entonces que rime. No, esta es una poesía, esta es una estructura de paralelismo de ideas. Que esta idea vaya con esta, que esta idea se complemente con esta. Y por eso se llama céntrico, porque apunta es al de la mitad. Claro, toda esta va apuntando a que yo entienda esto. Eso es lo difícil, porque nosotros esperamos que aquí, en esta conclusión, se encuentre ¿qué? El resultado de esto. Vamos a ver que si usted llega aquí y dice, bueno, pero ¿cómo se quedó la conclusión? Es como cuando usted ve la parábola del hijo pródigo. Al final dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿El trono entró? ¿Por qué no se resolvió aquí nada? Resulta que la idea central no está al final. Está en la mitad. Está en la mitad. Entonces a nosotros nos hay que desconcertar, porque nuestro final es un final feliz. El hoy. ¿Sí o no? En nuestra mentalidad, toda la novela termina y vivieron felices para siempre. Y esa no es la forma de pensar acá. Eso es lo que, digamos que uno tiene que como que cambiarse un chip y meterse en otro chip. Este es el chip de un pueblo judío del primer siglo. Otro chip de pensamiento, otra estructura de pensamiento. Bueno, entonces esto hace un recorrido. Vamos a terminar acá porque después nos perdemos. El centenario de las copas termina en el capítulo 19, versículo 8. Que usted tiene que, cuando va leyendo, tener mucho cuidado para detectar los cierres, las conclusiones. ¿Por qué? Porque aquí realmente, acuérdense que esto estaba en un rollo, y el rollo no tenía capítulo, versículo, no, pero el autor sí demarcaba su cierre para comenzar otra idea, y muchas veces no era ni dejando espacio ni capítulo aparte, sino que ahí mismo conectado, porque tenían que ahorrar papel. Las copas en el libro empiezan en el 16, ahí creo que habla del 14:6. Vamos a mirar el 14:6. Porque a veces son fórmulas de cierre. Déjenme aquí verificar. ¿Quién puede leer? 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, Vamos a seguir leyendo. diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo que pasa es que a veces acuérdense que aquí también a veces hay fórmulas de apertura, o sea, dentro de esas, y a veces las aperturas son largas hasta antes de que comience a desarrollarse el tema. Entonces, por eso, cada una de las secciones tiene su introducción, pero a veces las introducciones son un poco más extensas que otras. 19:8. ¿Quién no puede leer? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí comienza otra estructura que es las visiones. Esta estructura que ustedes ven acá abajo es más o menos como sigue el ciclo del libro. Comienza con
la iglesia, que son ¿qué? Las cartas. Comienza el relato de la historia, que son los sellos, y aquí está el centro de la encarnación del Señor. Después, A, que es la historia, B, el fin de la historia. A, que es la iglesia, A, que es la renovación, la visión de la iglesia. Pastor, pero Con la tierra nueva. profe, pero esa división no fue el capítulo de Hendrickson. No, son diferentes. Tiene una estructura diferente. Totalmente diferente. Usted la puede ir comparando. Full diferente. La de Hendrickson, que él nos mandó a leer. Vamos a pasar a la siguiente para que veamos. Esta es otra forma de verlo en común. Iglesia, historia, la encarnación, el fin de la historia y comienza ¿qué? La tierra nueva. De todos modos, no se preocupe que las diapositivas se les van a enviar Ya se enviaron. Vamos a pasar a la otra para ir viendo cómo se va desarrollando. Entonces, título y envío. El título va del 1 al 3, el saludo del 1 del 4 al 8. Es la introducción. Siempre comienza con una pequeña microapertura. Y después comienza la carta y hay un cierre. Casi siempre aquí hay una alabanza a algún atributo de Cristo. Si no, cuando lo íbamos leyendo, dice porque el Cordero es digno, porque el Cordero tal cosa, porque tú no creaste. Siempre hay como un cierre y después vuelve a abrir otra de las ideas. Entonces aquí va hasta que se forma la misma estructura. Esa fue la que dio Don Galardi. Y cada Esa fue. Cada centenario tiene una estructura. Aquí, en el centenario de las cartas, iríamos por la primera parte. ¿Dónde acá la ubicación? Para ubicarse en el ciclo. Vamos a pasar a la otra. Lo que pasa es que no podemos de pronto leer todo porque prácticamente tendríamos que leer todo el libro, pero usted ve, por lo menos le damos 5 del 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Entonces, fíjense que el capítulo 5 habla del libro. Habla de que el libro está en la mano del Padre. Habla de que el Hijo toma el libro de la mano de quién? Del Padre, y se la da la alabanza y se dice por qué Él lo puede abrir, porque Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque Él murió, porque resucitó. Pero ¿dónde comienzan los sellos? En el 6.1. Lo que decía Luis. Aquí hay una apertura larga y los sellos comienzan aquí, en el 1, es donde se comienza, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Ya ven? Ahí comienzan a abrirse, pero esta fue la visión inaugural, o sea, como la introducción, nuestra introducción. No comienza enseguida los sellos, sino que comenzó como el Cordero comienza a abrir los sellos, pero antes nos dijo quién tenía el libro de los sellos, quién tomó el libro de los sellos, por qué lo toma y qué es lo que va a pasar. Y fíjense que comienza el Cordero a desatar los sellos. ¿Sobre qué? Sobre la historia de la humanidad. De un balance del mundo
Después acá, los riesgos del creyente en el mundo, y viene lo curioso. ¿Cómo se enfrenta la iglesia a este mundo? La oración. La oración de los santos. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué sostiene la fe de la iglesia en el transcurso de la historia? Hay un punto ahí que es la oración de los santos. ¿Qué es el quinto sello? Que es el quinto sello. Entonces ahí vemos todo el asunto. Después veamos el 7-9. Después de esto miré, si ve como la transición, después de esto miré, o sea, cierra algo, después de esto miré, o sea, hay otra apertura. Y he aquí una gran multitud, y comienza, ¿cierto? Y en el 8, en el versículo 17, hay la clausura. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay una alabanza a Cristo. Para después abrir. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y comienza. Vamos a pasar a la otra. 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel tenía, y vi otro ángel entonces, y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió de la presencia, y comienza a hablar de toda la parte. En el centro queda la muerte y resurrección de los testigos. Está la encarnación, los combates contra el dragón, y aquí hay otra estructura interesante. Es que el libro permite varias lecturas de estructuras. Juanca, vamos al capítulo donde aparece la acción del dragón, la actuación del dragón. Adelanta, porque yo te voy diciendo cuál. 12. Más. Aquí, ante lo anterior. El dragón comienza a actuar en el capítulo 12. Después actúan las bestias en el capítulo 13:1 al 14:5. Después comienza a actuar en el 14 Babilonia, y ahí mismo en el 19 se da la narración de la caída de Babilonia. Y después de Babilonia caen las bestias, y por último cae el dragón. Ok, está y se devuelve de la misma forma como ¿Sí ve terminó. cómo? Entonces aquí comienza el dragón a actuar, aquí el derrotado del dragón. Aquí comienza la bestia a actuar, aquí las bestias son vencidas. Y en el centro cae Babilonia. Ahí se dice, los últimos serán los primeros. Ya, entonces. Los últimos los vencieron primero. Miren que la idea, cuando uno va leyendo de corrido, uno aquí le queda un final inconcluso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el dragón? ¡Pum! Se desapareció el dragón. Y de pronto resulta que el dragón aparece otra vez acá en el 20. El juicio del dragón se difiere hasta allá. Pero usted debe leer estos dos capítulos, el 12 y el 20, como un paralelo. Las bestias, su actuación, y de pronto las bestias se desaparecen y vuelven a aparecer acá y son vencidas. O sea, es una estructura realmente compleja. O sea, y esta es una subestructura dentro de las otras estructuras. Complejísimo. Pero si usted ve, va en la misma estructura que es la general. O sea, con los paralelismos, todo lo demás. Es más, hace estructuras de paralelismos, esto es horizontales, que son como si fueran antitéticos. Vamos a ver
aparece Babilonia y la novia. Ahí, la anterior. Mire, esta. El capítulo 16 que aparece con la destrucción de Babilonia está en antítesis por lo menos. Miren los paralelos. Se acerca uno de los 7 ángeles en 17.1. En 21.9 se acerca uno de los 7 ángeles. Comienza igualito. Después dice, la gran cortesana. Ven, invitación, ven, te mostraré. En 17.1. Ven, te mostraré en 21.9. Esas palabras no están repetidas por pura casualidad, sino porque te debe ir haciendo la antítesis. Después dice, me llevó en el espíritu un desierto, me llevó en el espíritu un monte grande y alto, porque ya está haciendo el contraste. Desierto, monte. Después dice, comienzo de la visión, comienzo de la visión. Después dice, la mujer iba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas y con su mano este otro. El vestido. La antítesis es el desnudo. El vestido. Acá está vestida de púrpura. Acá está vestida de novia. Los colores también tienen su simbología. Se ha convertido en mansión de demonios. Acá es tienda de campaña que Dios ha montado entre los hombres y habitará con ellos. Acá habitan los demonios, acá habita Dios. Hay una antítesis. Las aguas que ha visto, después dice, y a su luz caminarán todos los reyes y fluirán el poderío y la riqueza de las naciones. Por acá entonces comerán las carnes de los reyes y allá estarán las naciones, y así. Se ha convertido en mansión de demonios y en guarida de espíritus inmundos. Nada inmundo entrará en ella. Miren, esta es. Lo que pasa es que, como les decía, el paralelismo de Proverbios es un paralelismo, digamos, corto, es un A y B. Pero aquí estamos hablando de paralelismo de capítulos completos, de 2 capítulos y 2 capítulos de antítesis. Así que usted tendría que poner la Biblia y doblar la hojita y ponerla así, y ir leyendo. Esto no se puede leer lineal, pero entonces miren cómo el libro, como es un paralelismo de ideas, permite muchas, es como los cubitos. ¿Se acuerdan el juego de los cubos? Tetris. No, el juego del cubito Rubik, que se armaba. Usted puede armarlo, puede voltearlo y le da varias Que formas. Tetris, está Con este perdido. paralelismo usted puede también comenzar a armarlo. Yo lo pongo en columna o lo pongo como va y así. O sea, va las estructuras que se forman como son ideas. Es más, usted puede leer la idea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y le da. Porque el paralelismo no es de rima sino de idea. Todo el libro es estructura antitética. No todo. O sea, hay uno que es sintética y otro que es antitético. Entonces, ahí es donde uno tiene que detectarlo. Pero ya cuando se familiariza la persona con la forma como está escrita el libro, le va pareciendo sencillo. ¿Qué debería una persona hacer? Hacer este ejercicio. Ir colocando una columna, por lo menos ir colocando en una columna lo que dice sobre el dragón. Ir colocando en una columna lo que dice al final sobre el dragón y mirar. Tan. Ese es el ejercicio que le tocaría hacer. Y así con cada una de las estructuras. O sea, requiere un esfuerzo de lectura realmente. No es un libro que se va a sentar a leer así de corrido de chévere. No. Un libro que está construido para que la persona lo medite, lo piense, lo reflexione con mucha seriedad. Entonces, Juanca, vamos a volver a la parte del centenario.
Entonces, miren cómo va por ejemplo, los combates contra el dragón también tienen que relacionarse con la actuación del dragón aquí. Ataca y todo lo demás, tiene que ir viendo cómo va hilando la idea para construir un sentido. Miren que aquí no queda en el centro la oración, sino la muerte y la resurrección de los testigos. Pero ¿por qué mueren y resucitan los testigos? Por la proclamación del Evangelio. Entonces, el combate de la iglesia en el mundo, usted tiene una pista, la oración. Después le dan otra pista, la predicación de la palabra. Y usted debe ir uniendo cada centro. O sea, cada centro usted lo va uniendo y le armoniza las ideas. Un ejemplo, la estructura de la cristología de las cartas. ¿Usted qué debería hacer? Vamos a las cartas. En cada carta hay una característica de Cristo, de tal forma que usted tiene 7 características de Cristo en la iglesia. Ojo, porque también hay otras características de Cristo en el mundo, o sea, de Cristo como juez, pero en las cartas, digamos que hay una cristología relacionada con la eclesiología. Entonces, hagamos el ejercicio. La primera carta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. 52 minutos. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cuál es la característica que se da ahí sobre Cristo? El que tiene la iglesia, que tiene las 7 Se estrellas. aleja y se acerca. la iglesia en sus manos. Se aleja y se acerca. Cristo como Señor de la iglesia, Y no hay que separar. el que tiene la iglesia en sus manos. Dice, yo conozco tus Vamos a obras. vender. Después viene Vamos a venderla. el versículo 8. Con Y escribe al ángel de la iglesia. ¿Sí se da cuenta que comienzan igual? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Sí ven el paralelismo? No Cómo se va sirvió, construyendo con la cambiaron. repetición. No sé, ahí lo compré, no Y sé. después dice, Lo va a el vender. primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice esto. Dice esto. Siempre se va a repetir. Siempre hay un atributo de Cristo antes de lo que Cristo va a decir. Y pastor me pregunta, ¿ese atributo tiene Haga la relación labor con la 15 exhortación de la casa? De la iglesia? Claro. 75 minutos. Por eso lo pone ahí, siempre tiene una relación con lo que va a pasar. Entonces miren que 22 ya minutos, tiene un Simón. atributo de Cristo, Cristo como Señor de la iglesia en Éfeso, Cristo como primero y postrero y como resucitado, Cristo como resucitado. Versículo 12, la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora Cristo como el que tiene la espada. Versículo 18. El Hijo de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Entonces, ¿qué debería usted hacer? Coloca Cristo y va colocando los 7 atributos que desarrollan las 7 cartas. Y ya tiene la idea completa sobre un punto. Por ejemplo, las 7 iglesias, más o menos este es el orden. Dirección, aquí le va a decir, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Después dice, Cristo tiene en su mano derecha las 7 estrellas y pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Ese es Éfeso. El primero y el último, quien estuvo muerto y retornó a la vida. Quien tiene la espada cortante de 2 filos. El Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y pies de bronce refulgente.
tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, es el santo, el veraz, quien tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel y el veraz, el origen de la creación de Dios. Cada eje usted lo debería ver. El juicio. A cada iglesia le dice lo positivo, la prueba, lo llama a la firmeza, y así. Lo que ha perdido va en ese orden. Lo llama a la conversión. Arrepiéntete, no temas, arrepiéntete, pide arrepentimiento, arrepiéntete, mantente firme, arrepiéntete. Un eje de arrepentimiento. Escucha. El que tenga oídos, 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 el que tenga oídos. Pero le dice a cada una estructura y así. La promesa: comer del árbol de la vida eterna en el paraíso de Dios, la corona de la vida y la liberación de la muerte segunda, el maná oculto con la piedra blanca. Entonces ya usted sabe que este maná oculto con la piedra blanca no tiene que buscar otro significado que la vida eterna. ¿Por qué? Porque es la misma idea. Todo esto es una sola idea. Usted no tiene que dar un significado a esto diferente de este, diferente de este, diferente de este. No, porque es el mismo. Todo esto es una sola idea. Igual los paralelismos que vimos anteriormente también. Cada A es una idea de corrido en todo el libro, que se va repitiendo y que se va la mayoría de las veces aclarando o desarrollando más bien. Entonces, el primer A le da una parte, el segundo A lo lleva un poquito más lejos. Es como si usted estuviera haciendo más o menos esto. Voy a rayar el libro porque no puedo rayar la parte. Yo estoy de nuevo. Si usted usted va haciendo esto, vean. A. Este es A de la primera parte, este es A de la segunda parte, este es A de la tercera y así va. Y todo esto es un solo tema. ¿Cómo se ha interpretado históricamente? Esto dice una cosa, esto dice otra, esto dice otra, esto dice otra, esto dice otra, y se desconoce la estructura. Y a veces se lee como si fueran 7 etapas de la iglesia diferentes, no, la misma etapa por la que usted va. Eso es lo que dice, dice cuando dice que es sincrónico el libro. Claro, él va desarrollando lo que, digamos que aquí es A y te da un pedacito de la idea. El segundo A te da la otra parte de vida, como se ve por lo menos aquí. Arrepiéntete, por lo menos aquí. El que tenga oído escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. No, porque esto es por movimiento. Es sinónimo de Esto la es por corona de movimiento la de que liberación cuando de le la haces zoom, segunda muerte. ya te permite moverte. Es el nuevo nombre que simboliza también la nueva vida, es el poder sobre las naciones que tiene el lucero de la mañana, que tiene Este es el micrófono de vestido de blanco en nombre de la vida, santificado y resucitado, columna en el templo del nombre de Dios, a Nueva Jerusalén, sentarse con Cristo en su trono. Esta es la misma idea, pero va progresando. Por eso suele decirlo también como un paralelismo progresivo. Pero usted tiene una sola idea desde el principio hasta el final en esa parte. O sea que este tipo de lectura es completamente diferente al otro tipo de lectura. ¿Ves? Distinto, ¿no? Esto solamente para poner el ejemplo con la de las 7 iglesias. Pero esto se puede hacer con cada uno de los sextenarios. Y deberíamos hacerlo con cada uno de los sextenarios. Porque dice que no tenemos tiempo para hacer eso con cada uno de los secretarios, pero se puede. Pero cuando usted hace esto, usted ve cómo se va desarrollando la idea hasta el final. O sea que lo que presentó ahora no es lo único paralelismo que hay. No, hay.
Estos son grandes, pero hay otros pequeños dentro De del versículos también hay. También. Es que todo el libro está estructurado así. Digamos que este es un ejemplo que tomé para mostrarlo, pero hay que hacerlo con las 7 estructuras que tiene. Hermano, Cuando dice que un progresivo, dejando de entender que al final se presenta como progresivo. no completamente, porque lo que es que él va como añadiendo, Pasarlo desde ahí. o sea, va construyendo, agregando, desarrollando la idea, pero no son ideas diferentes, sino que aquí comienza, por ejemplo, la vida en el paraíso realmente tiene sentido porque es el encuentro con Cristo, por lo menos la cena, de sentarse con Cristo, la comunión con Cristo. Entonces son cosas similares y esto va uniendo al otro, pero se van uniendo, o sea, es una sola idea con siete piezas, como si usted estuviera armando un rompecabezas de 7 piezas. Entonces, una pieza suelta puede que usted diga, bueno, esto parece tal cosa, pero cuando ya usted va viendo, esta pieza calza aquí, le calzo otra, entonces ya tengo una parte de rompecabezas. Después comienza con el otro centenario y comienza otra partecita de rompecabezas, ya tengo 2 partes de rompecabezas. Después hace otro y así hasta que tienen todo el cuadro de conjunto armado. Pero ¿cómo lo vio con esta estructura? Pero realmente una pieza suelta sí le dice un aspecto, pero no todo el desarrollo. Es como una escalera. Sí, como si fuera una escalera. Pero tú vas, Es la misma escalera, pero allá va intensificándose. va desarrollándose. Pero era se colocaba la Odisea en Éfeso. 9. Se comienza por algún aspecto que el autor considera como el preponderante, pero va desarrollándose hasta el final. Pero usted puede unir ambos extremos y hacer el complemento de esto. O sea, es como si estuviéramos haciendo más o menos así. Este es el complemento de este es el complemento de los que van aquí y así. O sea, es una forma de escritura compleja. Usted puede hacer el ejercicio, por ejemplo, con los proverbios. Escribe la idea y después usted va escribiendo el paralelo y a veces le va a quedar que el proverbio es como si fuera así y la otra parte comienza acá, que es donde hace el paralelo. Porque ya le está presumiendo que usted tiene aquí la misma idea y le está complementando un pedacito más a la idea. Y así sucesivamente hasta que va escalonando y ya usted tiene todas las piezas de rompecabezas. Pastor, y es interesante, ahora colocándolo de esa forma, uno se da cuenta de detalles que no se da cuenta si lo lee lineal. Mire que en Esmirna y en Filadelfia, que no tienen un aspecto negativo del juicio, no le manda a arrepentirse, sino a ser fiel, a mantenerse y a mantenerse firme. Eso no lo alcanza a leer uno cuando lo lee lineal, pero así sí se nota. Donde no hay un aspecto negativo del Este es juicio. ser fiel, es mantenerte firme. ¿Sí ven cómo es? Y el- Aquí, bueno, es arrepiéntete, y los extremos son arrepentimiento. Ambos extremos. Y aquí está arrepentimiento en el centro también. ¿Cómo así qué simbolizaría la relación con los incrédulos? En Jezabel creo que le dice que le da tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Es el arrepentimiento. Vemos lo interesante de leer esta estructura así. Es compleja, pero haciendo el ejercicio de pronto ir haciendo cada columna, es una lectura que debe hacerse de forma muy cuidadosa. Ese es el asunto. No es
este tipo de literatura no se permite así como una lectura para niños, como a veces se pretende hacer, porque se pueden caer en errores complejísimos Una de pregunta cada del parte. tema del milenio, esta cultura permite comunicar de una manera diferente de acuerdo a la forma como tú leas. Claro, ahora cuando lleguemos allá vamos a tratar de hacer la estructura y ver cómo cae. Cómo las otras partes te permiten ver con qué se relaciona. Pero ya En streaming, sí, iremos allá con cada calma. una vez montado. Les YouTube o sugiero que tomen las diapositivas tú tuviste. y se dediquen a leer las Pero y aquí no estructuras. necesitas pausa. ¿sí? Obviamente acá no podemos Pegarle a y hagan que este te pegas, ejercicio pues, más o menos que se quien hace te pare, acá. varón. Vaya colocando la columnita, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Dedíquenle el tiempo y verán la riqueza que tiene el libro. Pero Porque no obviamente funcionó. no podemos- Mañana se lo va a llevar a David. No podemos ver eso acá así como. Pero ya usted tiene aquí una herramienta interesantísima. Hay temas que recorren todo el libro, por ejemplo, la metodología pasa por todo el libro. Sí, que mañana vaya y Es un prueben eje allá. transversal. Pero la camarita graba bien. Todo pasa por La todo. camarita graba bien. Más cercana y todo. No la ruede, o la lea. Doctor, si vas a hablar más hacia allá, Un ejemplo, no hagas lo que subo, pégate el micrófono. mucha de la crítica liberal sobre O sea, el si libro vas a hablar más para allá, Apocalipsis pégate el dice que es micrófono una que tienes concha para de acá. retazos. Mira cómo lo tienes. Por Viene para acá ejemplo. y él habla para allá. Entonces sales a lo Porque no tiene secuencia, porque eso está desordenado, porque mire que está un tema aquí, después otro tema allá, tiene solo desorden. No, eso fue el fruto de un poco de gente que uno escribió un pedacito, el otro escribió un pedacito, el otro escribió un pedacito y lo arremetieron ahí como les dio la gana. Precisamente para las clases o algo lo pensamos. Y bueno, qué cosas para Sí, acabar. pero después que hable ahí se va viendo. Cuando usted entiende esa lectura, dice, Se pierde el rapto varón, hasta que vuelva. Ya ven, cuando realmente hace falta, porque ese comentario no va al caso de una estructura como esta. Pero como él esperaba encontrar A más B más C más D igual a, y no lo encontró, no, ese es un libro desordenado, eso lo armaron ahí a pedacitos y cada quien puso lo que le dio la gana. Jamás. Entonces, espero que esa visión de conjunto ayude. Y gracias Álvaro por esa acotación, porque es importante. Esto también es un elemento de hacer apologética muy fuerte. Vamos a orar entonces para terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la maravilla, Señor, que es tu palabra. Gracias por inspirarla. Gracias porque con ella, Señor, tú das fortaleza a tu iglesia. Pero también tú exiges a tu iglesia, Señor, a que se preocupe por entender, Señor, tu palabra, por estudiarla a fondo, Señor, para poder tener herramientas también para enseñarla adecuadamente y para defenderla, Señor, contra cualquier ataque malintencionado. Gracias, Señor, y te pedimos que tú sigas ayudándonos en la comprensión de este libro tan complejo, tan hermoso también, en el nombre de Jesús. Amén.